agradecido, complacido, y es para mí especialmente gratificante poder referirme a un tema transversal que tiene profunda incidencia y altamente pertinente a los objetivos de esta convocatoria de la CAPADI. Gracias, Raúl, por invitarme. Espero que después de terminar sigas pensando lo mismo. Bueno, no escapa al entendimiento de nadie que en la actualidad existe una dependencia directa, concreta y muy cercana a la administración pública. Es una relación de proximidad e inmediatez mucho mayor a la que se da inclusive con los demás poderes del Estado, con los que el ciudadano tiene y guarda relaciones de carácter tal vez intermitente. La administración del Estado en la sociedad moderna debe ineludiblemente incursionar en la satisfacción de las necesidades básicas, esenciales de todo ciudadano, pero también comprometer su gestión y involucrarse en transacciones y operaciones de singular y muy importante trascendencia también para el Estado y la sociedad, que es consecuente a toda organización estatal. En esa tarea le corresponde a la administración hacer un permanente y constante sondeo, evaluación y prospección de las formas más eficaces, eficientes e idóneas para la consecución de sus fines. En la consecución de sus fines, el Estado no recae ni simplemente depende del ejercicio del poder público para lograr aquellas reivindicaciones y, por sobre todas las cosas, acceder al bienestar general, que es el que reclama toda ciudadanía organizada, sino que debe valerse del aporte, la participación de la iniciativa privada a los efectos de poder contemplar y satisfacer esos requerimientos para los cuales resulta absolutamente ineficiente. En ese sentido, también es sujeto de profunda revalorización y evaluación los métodos en virtud de los cuales el Estado adquiere y procura para sí los bienes, servicios, productos y demás prestaciones que son esenciales para el cumplimiento de sus fines. Estos métodos tradicionales de adquisición de bienes y servicios también están sometidos a una profunda revalorización. Por eso a esos mecanismos tradicionales de adquisición pública se agregan e incorporan las denominadas nuevas modalidades de contratación pública. ¿Cuáles serían, y a los efectos de hacer una distinción entre los mecanismos o métodos tradicionales de adquisición pública y las nuevas modalidades? Examinemos y veamos cuáles son y en qué consisten los métodos de gestión tradicional. En virtud de los métodos de gestión tradicional, el Estado obtiene recursos de multilaterales o aquellos recursos que son un remanente dentro de su exiguo presupuesto general de gastos aplicables al desarrollo de infraestructura y de obra pública. En los métodos tradicionales existen normas rígidas, rigurosas, que someten a los oferentes a procesos de adquisiciones en donde ya se encuentran no solamente preestablecidas esas disposiciones, normas que hacen a esos concursos públicos, sino son contratos preelaborados a los que debe subordinarse y sujetarse el oferente en forma ineludible. El Estado ejerce control, supervisión, facultades disciplinarias y fruto de esos procesos, entonces se suscriben convenios y contratos que tienen reglas concretas, específicas, inalterables, a las cuales deberá subordinarse necesariamente el contratista. A estos métodos tradicionales se antepone y emerge actualmente una nueva fórmula, la fórmula de la concertación público-privada. Es normal, al examinar la relación Estado
empresas y particulares, detectar un elemento confrontacional. Decía el intendente inclusive esta tensión permanente entre el sector público y el sector privado. El sector público que tiene a su cargo en el ejercicio del poder público hacer al bienestar general en sus procesos y evidentemente el sector privado busca un mejor y mayor retorno, mayor utilidad a sus inversiones de capital. Pero estas posiciones en la actualidad pueden no ser de ninguna manera antagónicas, pueden concertarse, pueden conciliarse perfectamente bien. Allí donde el Estado, con espalda ancha y fuertes piernas, sostiene esa estructura y en donde el sector privado aporta esos brazos ágiles y la utilización aguda y potenciada de sus 5 sentidos. Vemos ahí, ustedes dirán que tiene que ver ese tanque y el Ferrari tan lindo. Constantino tiene 4 de esos Ferraris. Acá vemos este tanque que implica autoridad, implica solidez, implica consistencia, implica el manejo constante y permanente de los bienes y recursos del Estado, implica las facultades disciplinarias en sus manos, implica que es propietario del dominio público en donde aquellos bienes del Estado son imprescriptibles e inalienables, implica solidez, implica consistencia, implica permanencia, implica coherencia pública en ejercicio y aplicación de la norma. Y ese Ferrari tan lindo que está ahí, de los cuales tiene 4 Constantinos, en donde vemos destreza, agilidad, flexibilidad y hasta belleza en el manejo de elementos fundamentales que son propios al sector privado, como el acceso a la tecnología y a las modernas y nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de la infraestructura. Entonces, creo yo que más que persistir en esa fórmula y esa visión confrontacional de regulador, de entidad que controla, supervisa, vigila y aplica y ejerce facultades disciplinarias, existe un socio potencial fantástico para poder articular, estructurar y desarrollar proyectos en beneficio del destinatario final de todo esfuerzo, que no es sino que el ciudadano. ¿Cuáles son los beneficios de la concertación público-privada o de los convenios público-privados de emprendimiento? En primer lugar, existen bastiones normativos. Siempre tenemos la ley, el reglamento de la ley, las normas de los concursos públicos, los pliegos de bases y condiciones, pero hay un elemento fundamental que caracteriza las nuevas modalidades de contratación con las tradicionales. Hablábamos de esa rigidez, hablábamos de esos contratos inamovibles, sólidos, pétreos, imposibles de modificar y para los cuales es inclaudicable el deber de someternos a esa norma rígida que no puede modificarse bajo ningún sentido de la palabra, salvo las denominadas cláusulas exorbitantes que le confieren al Estado, sí, la posibilidad de hacer ajustes y modificaciones a esa norma inicial. En cambio, los procesos de contratación público-privada admiten procedimientos competitivos dentro de los cuales se admiten fórmulas transaccionales. La posibilidad de concertar ciertos elementos fundamentales de cada uno de esos convenios. Recuerden ustedes que los proyectos de APP pueden generarse e impulsarse por vía de la iniciativa privada, como también por propulsión del propio Estado. En la forma de iniciativa privada es el capital privado, es la iniciativa privada la que determina de alguna forma las modalidades, requisitos, condiciones, el contenido y el alcance de esos convenios de concertación público-privada. Las prestaciones se extienden. Allí donde un proceso de contratación pública o de adquisición tradicional establece claramente prestaciones específicas
claramente determinadas en las concertaciones y los contratos de público-privadas, admiten una serie de tiempos y perspectivas notables, desde la planificación, la generación de los proyectos, la puesta en marcha de los proyectos, el gerenciamiento, el control, la supervisión, la explotación, el manejo, gerenciamiento, cuidado, protección y finalmente esa traslación final y ese retorno de esa infraestructura a aquel que ha propiciado y ha respaldado el proyecto, que vendría a ser el Estado. Los contratos público-privados tienen un esquema y un sistema muy original que surgen inclusive desde la concepción inicial de los contratos de derecho privado, que es la asignación de riesgos. Esa es una terminología, es una perspectiva modernista que a veces no se termina de entender. Implica que para cada proyecto, en el momento de su incubación, en el momento de su desarrollo, se determinan cuáles son los riesgos potenciales a los que puede sobrellevar ese proyecto. Riesgos de diseño, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos económicos y riesgos financieros. Esos se distribuyen entre el Estado y el particular, conforme evidentemente a la naturaleza y el contenido de cada uno de sus riesgos y por sobre todas las cosas la posibilidad que tiene cada uno de los participantes de absorberlos. Existe naturalmente un acceso a nuevas fuentes y recursos financieros. En primer lugar, se agregan las posibilidades que tiene el mismo operador privado, que se suman a las tradicionales y a aquellas fuentes de las que dispone el Estado originariamente. Además de eso, se crea y se articula la posibilidad del desarrollo de proyectos por la vía del project financing. Los proyectos de APP concluidos, firmados los contratos, el contrato de APP, después de todo el proceso competitivo, terminan en la obligación de la creación de unidades operativas jurídicas fundamentales y esenciales, que son los agentes de ejecución del proyecto y son las sociedades de objeto específico. Las sociedades de objeto específico, o SPV, Social Purposes Vehicles, tienen la posibilidad de acceder a mercados de capitales internacionales, que son fuentes de financiación que prácticamente inagotables. Esas sociedades, y a través de los bancos operantes o estructuradores, emiten en el mercado de capitales, emiten bonos, emiten títulos de deuda, a través de los cuales se capitalizan para la mayoría de estos proyectos. Señores, es claramente de los proyectos que tenemos en el Paraguay y de aquellos que han de alguna manera tenido una concreción definitiva en América Latina, se puede perfectamente bien pergeñar el proyecto, se pueden discutir y concertar las condiciones, se pueden llevar procedimientos competitivos excelentes, pero al final de cuentas estos proyectos terminan de concretarse a través de la obtención de esos recursos de financiación y allá en una oficina en Nueva York o en Londres y no acá en nuestros escritorios. Y eso a través de la modulación y estructuración de estos proyectos de project financing que implican necesariamente constitución de sociedades que tienen el crédito y el flujo suficiente para obtener recursos en el mercado de capitales norteamericanos y europeos. No cabe la menor duda. Los proyectos que nosotros tenemos en ejecución actualmente se han terminado de concretar a través del cierre financiero con aquellas entidades internacionales que al final de cuentas han transigido y han apostado, han visto crédito, han visto flujo y es lo que han estructurado esos proyectos y esas emisiones fuera, que son las que están al final de cuentas terminando de financiar los proyectos que nosotros tenemos acá, como la Ruta 217 y como la bioceánica. La seguridad jurídica en la instrumentación es tremenda, es totalmente distinta, porque conforme a la ley se hacen a través de fideicomisos. Existen dos formas de fideicomiso. El fideicomiso es una estructura altamente segura en donde existe un agente fiduciario, un mandato, un mandatario al cual se transfieren, se trasladan la propiedad, el flujo y otros recursos y a través de esos fideicomisos que pueden ser de administración o pueden ser de garantía, se maneja, se conduce, se financian todo el proceso,
sin que ni siquiera el fideicomitente o el fiduciario, nadie pueda disponer de esos recursos. La seguridad es total y absoluta. Por otro lado, el manejo de los fondos de contingencia que prevé la ley siempre son manejados por una entidad pública, en este caso por la Agencia Financiera de Desarrollo. Por otro lado, la certidumbre legal en la solución de controversias es absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque en los mecanismos tradicionales existen procedimientos previos para impugnar esos procesos de contratación y al final de cuentas los contratos que vayan a suscribirse y en caso de que existan conflictos deben dirimirse en los tribunales de la República. Sin hacer ningún juicio de valor de los tribunales de la República, evidentemente para el inversionista implica mucha mayor protección y resguardo a sus intereses que la solución de controversias se trasladen a otros foros y a través de otros mecanismos que son los mecanismos de arbitraje internacional en foros como Nueva York, París y otros lugares que no por estar en Nueva York o en París merecen mayor crédito, sino por el alto volumen de cuestiones que se someten a su juzgamiento y que en la mayoría de los casos aseguran y garantizan total equilibrio en su resolución. El Estado, a través de los proyectos de APP, incluye partidas presupuestarias concretas, programas de inversión que se ejecutan anualmente y constituyen el aporte del Estado, que a veces son en recursos genuinos en la elaboración o la prosecución de los proyectos. Entonces existe certeza presupuestaria, ya que para los proyectos que son desarrollados a través de mucho tiempo, existen siempre esas partidas y líneas presupuestarias a las cuales se imputan los gastos que implican para el Estado su participación en los proyectos. Evidentemente hay una innovación tecnológica, incorporación de know-how muy importante, que tienen un valor económico tremendo, de los cuales no tiene acceso ni tampoco dispone el Estado, una aceleración de los procesos, mejores prestaciones y métodos de control altamente efectivos. ¿Por qué? Porque existen dos bastiones, dos compartimientos de control, los que ejerce la administración a través de la Contraloría, sus auditorías internas, y otros mecanismos y formas de control, y por supuesto el sector privado a través de los mecanismos propios de supervisión y de control económico y financiera que tienen articulados en el ámbito interno de sus empresas. Finalmente, algunas sugerencias fundamentales al sistema, porque mucho de lo apuntado hasta ahora tiene algo que ver con la doctrina o la conceptualización de carácter general e internacional de lo que son las APPs. Pero apliquémoslo a nuestra realidad, que es, creo yo, lo que nos interesa acá. ¿Cómo mejoramos ese sistema de las APP? En primer lugar, en la elaboración de la ley de APP y en su reglamento, me cupo la responsabilidad de coordinar la reglamentación de la ley de APP por el Poder Ejecutivo. El equipo económico me había distinguido o castigado con la responsabilidad de conducir el equipo que coordinó la reglamentación de la APP. Asumo una tremenda responsabilidad en un gran error en esa tarea, porque ya de por sí la ley era excesivamente reglamentarista y el reglamento resultó largo, engorroso, hasta tedioso para aquel que tendría que evaluar y examinar todos los pasos y secuencias procesales que deben seguirse en los procesos de APP. Pero tuvo una sana intención hacerlo así. En primer lugar, para conferir al inversionista una norma clara y precisa, concreta de todo el proceso, y en contrapartida también establecer al funcionario público ciertas normas y precisiones claras y concretas a las cuales someterse en la tramitación de los proyectos de APP. Hoy esa reglamentación requiere una revisión profunda. Deben acortarse los procesos, deben unificarse las gestiones, ya que existen una serie de instituciones, entidades y organizaciones comprometidas en el proceso y requiere ineludiblemente una revisión.
y finalmente que apunte necesariamente a perfeccionar los esquemas de concertación y de negociación entre el Estado y los particulares. Recordemos que decíamos, tratábamos de establecer una diferencia entre los mecanismos tradicionales y la concertación público-privada. La concertación público-privada en realidad tiene como base el ánimo de hacer negocios, el ánimo de conciliar aquella función del Estado de hacer al bienestar general, a la utilidad pública y al bien común a través de su gestión y de la iniciativa privada que busca utilidad, busca retorno. Son conciliables ambos intereses, porque todos al final de cuentas, en suma, contribuyen al bienestar general y a satisfacer las necesidades del beneficiario de todos esos esfuerzos que es el ciudadano. Se requiere que muchos de estos procesos se conduzcan en función y en ejecución de ciertos principios básicos para la gestión administrativa, no solamente para los contratos de APP. La racionalidad no se consigue bajo ningún punto de vista articular proyectos que no respondan a criterios lógicos y practicables. La proporcionalidad, debe haber una suerte de intercambio equilibrado y consistente de aportes y recursos. La responsabilidad, tanto el sector público como el sector privado deben responder ante las acciones u omisiones en los que puedan incurrir y puedan causar daños. La responsabilidad es un elemento fundamental del derecho para cualquier ámbito. Ahí donde uno tiene la obligación de responder por las consecuencias nocivas o perjudiciales de sus acciones y de sus omisiones. Por otro lado, la transparencia de los procesos es absolutamente vital. Para la implementación de un régimen de APP eficiente es necesario contar con unidades, órganos altamente especializados para todo el proceso. La evaluación, el impacto fiscal, el analizar de las priorizaciones en materia de inversión pública, los exámenes de prefactibilidad, de factibilidad, la ejecución, el control y supervisión requieren unidades operativas que tengan un altísimo nivel de conocimiento y de eficiencia. En la medida que nos articulemos esas unidades operativas, será difícil, en primer lugar, captar la atención de aquel que vaya a radicar capital en el Paraguay. La estructuración previa y planificación de lo que vaya o pretenda hacerse, y ni qué decir el control, supervisión, el resguardo de los intereses fiscales y por supuesto la puesta en marcha, ejecución de esos proyectos. El esquema de solución de controversias también requiere algunas revisiones y ajustes, sobre todo en el ámbito de la participación del Estado. Recordemos que hay una fase previa de elaboración de las reglas a los procesos, de la recepción de aquellas ofertas competitivas, de la evaluación de aquellas que merezcan mayor crédito y la adjudicación. Ahí estamos hablando de ejercicio exclusivo del poder público. Si existe algún tipo de controversias, nosotros nos sometemos a procedimientos administrativos y tenemos que ir a resolver nuestros conflictos al Tribunal de Cuentas. Para ello es necesario tener y contar en este país con una ley de procedimientos administrativos. Es el único país en Latinoamérica que no tiene una ley de procedimientos administrativos. Y uno podría decir, y hay mucha gente que termina por no definirse en sus inversiones en el Paraguay porque no confían en ese proceso previo. Es muy distinto adjudicarse un contrato, firmar un contrato en donde admita y se incluyan cláusulas arbitrales para dirimir conflictos en foros internacionales. Pero esa fase previa es que requiere igualmente crédito por parte de aquel que vaya a someterse al sistema paraguayo. El Paraguay necesita una ley de procedimiento administrativo. No les quiero aburrir explicándole qué es una ley de procedimiento administrativo, pero después con gusto, con aquellos que quieran mayores detalles, les explico en qué consiste todo aquello. El régimen de las garantías. Las garantías son duales. Las garantías vienen de dos lados. Las garantías que requiere el Estado y las garantías que debe ofrecer el inversionista. Es mucho más fácil, de alguna manera,
que el particular y las empresas privadas, nacionales o internacionales, ofrezcan esas garantías. Garantías de fiel cumplimiento, garantías de mantenimiento de oferta y otras pólizas que se contratan, se convienen de manera muy concreta y particular. Las garantías del Estado son las que terminan de ser preocupantes para aquel que vaya a invertir. La ley prevé un fondo de contingencia, unos fondos en donde se previsionan, se incorporan recursos que al final de cuentas habrán de ser utilizados para responder a los daños y perjuicios que pueda de alguna manera infligirse al inversionista. Pero estos deben ser, en primer lugar, fondeados. Exactamente. Y por otro lado, mecanismos eficientes para el manejo de esos recursos cuya única fórmula efectiva es a través de la intervención de un agente fiduciario. Ese sistema también debe perfeccionarse. Finalmente, ya que estoy agotando en el tiempo, establecer de que estos procesos de concertación público-privados requieren con mayor razón y en el mejoramiento del sistema el perfeccionar los mecanismos de negociación, de concertación, de conciliación. Esta es una asociación que implica la seguridad final y el éxito implica en el asinceramiento, en los aportes, en el articular y buscar fórmulas de entendimiento que garanticen prestaciones cumplibles, que garanticen aportes que sean efectivos y que finalmente redunden en el éxito de estos proyectos. Las APPs no son la panacea. Las APP no vienen a ser la solución definitiva a todos nuestros males. Es el uso acertado de otros mecanismos y la conjunción de mecanismos lo que nos van a llevar a que podamos tener en realidad proyectos efectivos como hoy hay en el Perú, en Colombia, a patadas, en el África, en Oceanía y ni qué decir en Europa, sobre todo en Inglaterra donde se propició la articulación del régimen de la APP. Pueden combinarse esquemas, hay un esquema muy interesante planteado por el BID para todo lo que es el Alto Paraná y la provisión de agua potable para el Paraná, en donde existe un aporte de multilaterales para desarrollar cierta infraestructura mínima, sobre la cual, y como se dice vulgarmente, podría apepearse el manejo y el gerenciamiento de toda esa estructura. Entonces es una combinación de fórmulas de alternativas, no simplemente optar, inclinarse hacia la inversión directa del Estado, la utilización de fondos multilaterales que tienen un overhead y un costo muy alto, o las APPs, sino que la posibilidad de combinar ambas. Y también otras que tenemos inclusivamente insertadas e incorporadas a nuestro ordenamiento, como las leyes, como la llave en mano, y otras fórmulas mucho más sencillas que son los joint ventures. Por otro lado, es fundamental no volver a incurrir en ciertos errores gravísimos. El de desalojar, mitigar, eliminar ciertos riesgos y obstáculos fundamentales antes de iniciar estos procesos, como todos sabemos que el proyecto de las rutas 2 y 7 se vio seriamente amenazada por la imposibilidad de concretarse las expropiaciones propias a esa franja de seguridad, que al final de cuentas tuvo que desarrollarse todo un esquema de contingencia, un esquema de emergencia para lograr esas expropiaciones a los efectos de poder implementar el proyecto y hacer al cierre financiero. El Estado debe examinar previamente antes de emprender, impulsar estos proyectos, cuáles son esos obstáculos, mitigar esos riesgos y eliminarse totalmente. Por otro lado, establecer con muchísima claridad cuáles son las obras estratégicas que son absolutamente dependientes de otros elementos y principios que no pueden trasladarse, compartirse, ni de ninguna manera descentralizarse en el sector privado. Lo que es la soberanía, lo que es el aprovechamiento de recursos estratégicos como el agua o las ondas electromagnéticas en las telecomunicaciones, que son áreas de reserva privativa y excluyente del Estado. Finalmente, apuntar que es no solamente un criterio de la doctrina
o de los avances en cuanto a los estudios en la materia, sino criterio personal mío que los intereses del Estado o las apetencias y aspiraciones del Estado no son antagónicos con los del sector privado. Es absolutamente conciliable en este ámbito buscar por vía de la concertación el emprendimiento común de ciertas inversiones y el desarrollo de productos que no solamente satisfacen los objetivos del sector público, sino también un retorno feliz y acomodado de las inversiones de capital que arriesga un individuo en tales emprendimientos. Sin nada más que decirle, gracias por su paciencia, gracias Raúl y hasta luego.